Mis hermanos, mis hermanas, una vez más llevando esta bendita transmisión a través de estos benditos medios hasta donde te encuentras este viernes 21 de julio, donde el Señor nos habla de esos prodigios que a veces no los podemos ver. Moisés y Aarón. A veces hay personas que estamos a veces tan cerradas en mente, en espíritu, en el corazón, que leemos la Sagrada Escritura y no la comprendemos. Vemos los prodigios del Señor y todavía aún así estamos como aquellos fariseos pidiendo señales que vengan del cielo. Vamos a entrar lo que es en el Salmo, este hermoso Salmo de este día, y dice así el Salmo: cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte. Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces habremos hecho promesas, como nos dice ese hermoso salmo? ¿Cuántas veces yo y tú habremos hecho promesas cuando estamos en una preocupación? Cuando estamos pidiéndole al Señor, es bien fácil prometerle tanto. Pedirle es bueno, mis hermanos. Pero yo les digo, mis hermanos, es malo prometerle tanto. Yo te prometo, Señor, que si me sacas de este apuro en que estoy pasando, si me sanas a mi hijo, mi esposa pidiendo por aquel esposo alcohólico, pidiendo, yo te prometo esto y muchas cosas. Yo a veces les digo a las personas, y es triste escuchar o ver o oír o decirle a uno: yo le prometí al Señor que le serviría toda mi vida, que lo alabaré, lo glorificaré, que haré esto, si me ayudaba en aquello que le estaba pidiendo. Pero el Señor, en su infinita misericordia, como nos habla hoy, en su infinita misericordia por estos hijos pecadores, Él nos hace los milagros, Él nos escucha, aunque a veces por nuestra poca fe creemos y sentimos que ni siquiera nos está escuchando el Señor. Eso es lo que nos pasa a veces, que estamos pidiéndole a un Dios, pero a veces no estamos con esa certeza, con esa seguridad de que Él nos va a escuchar. Y hacemos promesas que después, mis hermanos, se nos hace difícil cumplir. Vamos a pasar a esta lectura de este día, y la lectura se encuentra en el libro del Éxodo, al principio de la Sagrada Escritura, en el capítulo 11, y el versículo 10 nos dice así: pues mientras Moisés y Aarón obraban todos estos prodigios delante de Faraón, Yahvé lo mantenía en su negativa y seguía negándose a que Israel saliera del país. Y ahí mismo vamos a pasar al capítulo 12, donde nos explica, dice el Cordero Pascual. Dice el capítulo 12, del 1 en adelante, hasta el versículo 14. Yahvé dijo a Moisés y Aarón: en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tomen cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar
también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y las partes superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo, hervido, sino que lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre el amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto los de Egipto como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará. Mientras golpeo a Egipto, ustedes harán recuerdo de este día, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, aquí en el primer capítulo que nos hablaba del capítulo 11, versículo, dice que mientras Moisés y Aarón obraban todos esos prodigios delante de Faraón, Yahvé lo mantenía en su negatividad y seguía negándose a que Israel saliera de su país. Sabemos que era el país oprimido, un pueblo, unos hijos de Dios oprimidos por Faraón, por rey, y él seguía negándose. ¿Cuántas veces, mis hermanos, pasan en nosotros mismos? Parecido a las cosas, a los tiempos de aquellos tiempos que tantos años van pasando, y a veces con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestro modo de vivir, con un hermano que está oprimido, bajo una drogadicción, un alcoholismo y tantas opresiones que hay en el mundo y tantos que mi Señor vino a dar su vida por nosotros para que fuéramos libres, y nos ponemos a ver y leemos la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y vemos cómo estaban los pueblos esclavizados y cómo había personas negándose a que aquellas personas fueran libres, a que aquel pueblo, no una ciudad, no una persona, un pueblo entero negándose a salir de esa opresión, a salir de ese país que estaba tan oprimido. ¿Cuántas veces nosotros somos esas personas? Hacemos lo mismo que Faraón, hacemos esas personas que no pedimos, que no hacemos nada para que viendo hermanos, viendo hermanas nuestras, en que no de sangre, hermanos en Cristo, que están siendo igual que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, y parecido a Faraón, pero a veces nosotros hacemos peor lo contrario, diciéndole a aquella persona que ya no puede,
diciéndole a aquel familiar que ya no se puede hacer nada. Hermano, hermana, recordemos que para Papá Dios, para nuestro Padre Dios, nada es imposible. Basta pedir con seguridad, basta pedir con fe, basta pedir que a nosotros se nos haga imposible lo que estamos pidiendo. Que para nosotros, por nuestra humanidad tan pequeña que es, estamos viendo que lo que podemos pedir, por nuestra humanidad, porque nuestra humanidad es tan pequeña ante su grandeza, decimos, es que ya no se puede, es que ya no se va a componer, es que esta enfermedad, Hermanos, recordemos que Papá Dios es un Dios de lo que nos va a hablar aquí, de misericordia. Dice aquí, pasando al capítulo 12, del 1 en adelante, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: en el país de Egipto este mes será para ustedes el comienzo de los meses del principio del año, donde habla de esas aniversarios, de esas fiestas. Aquí nos está hablando. Hablen a la comunidad de Israel, díganle el día 10 de este mes. Todos, cada uno, que hicieran una fiesta, que hicieran un cordero por familia. ¿Qué nos está invitando? A la convivencia. Dice que hicieran que agarraran un cabrito, un cordero por familia. Y aquí nos está haciendo el Señor un llamado por casa, dice. Pero dice, si ese cabrito es demasiado, es mucha carne para aquella familia, familias que puedan ser familias como las de hoy, familias pequeñas. ¿Qué nos está invitando el Señor? Que invitemos a aquel hermano, que invitemos a aquella familia que está a nuestro alrededor, que invitemos a aquel que está necesitado, mis hermanos. ¿Cuántas veces hoy en día hacemos una fiesta, mis hermanos, y preferimos tristemente tirar la comida? Pues sí, mis hermanos, dice aquí en el versículo 4, pero la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero. Se pongan de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Mis hermanos, mis hermanas, dice aquí en el versículo 5, ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año, en lugar de un cordero. Podrán tomar también un cabrito. Mis hermanos, esta fiesta de la que está hablando aquí el Señor, dice aquí, es una fiesta, imagínate tú, estaban sacando ese pueblo de la esclavitud. Iban a sacar ese pueblo, esclavitud. Imagínate tú, ¿qué fiesta no harías, mis hermanos? ¿Qué fiesta no harías si tú tuvieras un hijo de 20 años en la droga? De 20 años en el alcohol. Tú que me estás escuchando, mi hermana, madre, que tienes hijos hoy en día en el alcoholismo, en la droga, hundidos en esa drogadicción, que no pueden salir, que no se dejan ayudar. Yo estoy bien así, mamá, yo estoy bien, papá, a mí no me ayudes. Imagínate el día que llega a un centro de rehabilitación y le dicen, ya va a salir tu hijo, ya va a salir tu hijo libre. ¿Qué fiesta no harías? Por eso aquí el Señor, eso cuando que celebraran, que hicieran ese convivio, que hicieran esa fiesta, porque el pueblo de Israel iba a salir a empezar a caminar, iba a salir a una liberación, mis hermanos. Por eso dice aquí más adelante que el tiempo se nos termina. Quisiéramos toda esta lectura tener 2 horas para explicárselas bien, para ir paso a paso, pero aquí nos va diciendo, dice, ustedes lo recibirán hasta el día 14 en este mes. Entonces cada comunidad de Israel lo sacrificarán al anochecer. Al anochecer, ese era el último día que iban a estar allí en esa esclavitud, mis hermanos. Ese era el último día cuando iban a partir. En cada casa, porque lo coman ustedes, tomarán, dice, su sangre para untarla en los postes y para que en sus puertas, decía,
¿Qué significaba, mis hermanos, ese sacrificio? ¿Cómo, si vamos al Nuevo Testamento, qué hizo Jesús en ese madero? ¿Qué hizo Jesús? Derramar su sangre. Esto es lo mismo. Por eso decía que para que dejaran aquella, era una, hermano, imagínate tú estar en una esclavitud de años, Imagínate tú esa liberación. Que ni ellos querían, como hoy en día cuántos estamos esclavizados y decimos yo estoy bien, a mí no me ayudes, a mí déjame. Por eso decía que esa noche cuando salieran y a que sacrificaran a aquellos corderos, que su sangre la untaran en los postes, en las puertas de las casas que iban a dejar, esa sangre que también, mi Señor, si vamos al Nuevo Testamento, esa sangre también en esa misma madera nos viene a dar lo mismo. Dice, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán como con panes sin levadura y verduras amargas. Hermanos, dice, no comerán nada de el duro o hervido, sino lo comerán todo asado. La única que habla aquí, mis hermanos, de esa sangre, que esa sangre sí crudo, para que no comieran, que la comieran bien asada, que la comieran ni cocida, que la comieran donde aquello se quemara. Mis hermanos, esto por eso nos habla aquí, nos dice de esa liberación, y dice, imagínate, ¿cómo no vas tú a recordar? ¿Cómo no vas a recordar, mis hermanos, o no hacer una fiesta cuando hay una liberación de esa magnitud? Que dice aquí al final que todos sus hijos la siguieran haciendo esa fiesta en aniversario de Yahvé, porque Yahvé fue quien guió a esa persona, Moisés, fue esas que los liberaran. Dice para que los descendientes de sus hijos lo fueran, ya somos libres, ya no somos esclavos. Dice aquí que los invitaba, como nos invita a nosotros también, que invitaba a los hijos, a aquellas generaciones que no dejaran de celebrarlo. ¿Cómo yo me imagino, cómo poder olvidar con una opresión de esas, mis hermanos? Con una enfermedad que ya decimos, ya esa enfermedad ya va a ser para siempre. Con una enfermedad de un hijo, de una hija. Hoy en día no nomás hijos, hijas. Mis hermanos, hijas hoy en día esclavizadas en la droga. Jovencitas de 10 o 11 años en adelante comienzan a consumir tristemente esa droga. Comienzan a consumir esas drogas en las escuelas, en los lugares donde van. Al cabo son reuniones de jovencitas. Cuando vamos a los papás, papá, mamá trabajando, según creyendo que les estamos dando todo a nuestros hijos, que a nuestros hijos no les falta nada porque tenemos 2 trabajos los 2. ¿Dónde están nuestros hijos? Están parecidos a este pueblo de Israel. Cuando vamos a saber, cuando van a darnos una respuesta, una razón, que nuestros hijos ya están atados a un alcoholismo, atados a una drogadicción, atados a tanta droga que hay hoy en día, mis hermanos, esclavizados. Y qué difícil, mis hermanos, hacer lo que hacer aquellas personas que tuvieron que pasar por muchos cansancios, muchas pruebas, por muchas dificultades, para liberar a esas personas, a esos hermanos de sangre, que a lo mejor no había nadie de hermanos de sangre allí, pero había hermanos espirituales por los cuales no se detuvo aquella persona que fue escogida para liberar aquel pueblo, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a pasar a lo que es el evangelio de este día. Y el evangelio lo vamos a encontrar allí en Mateo 12, capítulo 12 del versículo 1 al 8. Y dice así el evangelio de este día. Dice la bendita palabra de Dios así. En cierta ocasión, Jesús atravesaba unos campos de trigo en día sábado. Sus discípulos hambrientos se pusieron a arrancar espigas y comerlas. Los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo en sábado
una cosa prohibida. Él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros? Cuando estaban hambrientos, entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que en el templo, en el día sábado, los sacerdotes quebrantaron el reposo sin incluir en culpa? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios, no condenarán a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, acá no estaba hablando el Señor. Acá no estaba hablando la lectura del Éxodo de sacrificios, que sacrificaran un corderito, un cabrito, que la sangre la untaran en aquellos árboles como dejando una señal. Ahí hablaba de sacrificios. Hoy aquí el Señor, todavía ya en el Nuevo Testamento, que es este Evangelio de Mateo, nos habla el Señor un poquito diferente. Ya hablaba la palabra de Dios hoy en esta lectura de sacrificarnos nosotros, aquellas personas que se sacrificaron en la decisión de decir sí queremos ser liberados, que esa tarde iban a partir, a comenzar esa liberación. Era una fiesta, decía ahí la palabra de Dios. No tuvimos tiempo por el tiempo, pero decía que era una fiesta que se hiciera año tras año, aniversario tras aniversario. Que no la recordaran, que los hijos de sus hijos, que la fueran. ¿Cómo olvidarse, mis hermanos, de una cosa así tan grande, una liberación, una sanación de la que estábamos hablando, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento? Pedía Dios ahí sacrificios a las personas, que sacrificaran aquel animalito. Pero hoy aquí la palabra de Dios nos habla. Dice en el capítulo 1 que en cierta ocasión Jesús atravesaba unos campos de trigo en día sábado. Jesús siempre iba, mis hermanos, por aquellos pueblos, aquellos caminos, y paso a paso que iba en cada pueblo donde él iba llegando, sucedía algo. Siempre que leo yo los evangelios, me gusta leer mucho los evangelios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, pero esos evangelios, donde espiritualmente se pone uno a ver y se imagina a mi Señor ahí caminando. Con estos calores pueda ser como están ahorita en estos tiempos, estos calores, en este pueblo en que estamos, en este tiempo en que estamos. Y Jesús a cada paso que iba pasando en los pueblos hacía sanaciones grandísimas, volvía la vista a los ciegos, levantaba paralíticos. En cada pueblo donde iba pasando sucedían cosas hermosas. Pero muchas de las veces, aquí en estos textos bíblicos, se queda uno pensando a leerla. ¿Cuántas veces habremos sido nosotros esos fariseos? Por eso hoy el Señor nos habla aquí. Ya no quiero sacrificios, quiero misericordia, que es muy diferente. Y a veces es bueno hacer sacrificios, mis hermanos. Yo les digo a algunos hermanos, a veces es bueno hacer sacrificios o sufrir. Pero esos sacrificios hay que ofrecérselos al Señor. Si estamos sufriendo, mis hermanos, si estamos sacrificándonos de algo, hay que ofrecérselos al Señor.
Si andamos trabajando en estos tremendos calores, el que trabaja afuera, bueno, pues decirle, Señor, tú cuando anduviste caminando y con unas sandalias, con tus guaraches, en esta tierra, nosotros tenemos unos zapatos adecuados para este trabajo, para este calor. Él, en esos caminos de tierra donde iba con el polvo tan caliente, parecidos a los que está ahorita, él con sus sandalias. Dice en el versículo 1, sus discípulos hambrientos se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Pasando Jesús por esos montes, donde para saber de lo que estoy hablando, aquellas personas que somos de campo, cuando está el trigo ya a punto de madurar, que hoy en día ya entran unas máquinas a trillarlos, ese trigo lo puede uno ya comer, es la harina. Tú te puedes imaginar, mis hermanos, ponte a imaginarte por qué los discípulos, aquellos discípulos que iban con Jesús, cuántas horas habrían pasado sin comer. Caminando detrás de Jesús, caminando a donde llevaban aquella misión, donde Jesús le decía, vamos a ir al pueblo fulano, y eran 6, 7, 8 horas de camino. No eran como ahorita que se nos hacen 6 horas de camino en carro y se nos hacen pesadas. Llegamos cansados, llegamos renegándole al Señor. ¿Por qué me mandaste hasta acá a predicar? ¿Por qué me mandaste hasta acá a este retiro? En carro, mis hermanos. Ponte a pensar, mi hermano, si esas horas eran las 2, 3 de la tarde y Jesús había salido con sus discípulos al amanecer. Todo el día de camino y no llevaban lonche, no llevaban qué comer. Jesús le decía, vamos a ir donde vamos a llegar, algo va a proveer ahí para que nos den de comer. Para hacer eso que estoy hablando, que dice que los discípulos de Jesús, al ver aquella cosecha de trigo que ya estaba, aquellas espigas, dice, se pusieron a arrancarlas y a comerlas. No era nada más, mis hermanos, como hacemos a veces cuando somos niños nosotros, que nos dice nuestra mamá, tú ya comiste, pero te gusta comer nomás por comer. No, mis hermanos, cuando yo leí este texto bíblico, digo, aquellos discípulos, ¿cuántas horas habrían caminado, a lo mejor sin tomar agua, sin comer, para llegar a arrancar aquellas espigas y ponérselas a comer? Aquel trigo. Y mira lo que dice aquí en el versículo 2. Los fariseos de los cuales siempre les decía Jesús. Fariseos que les decía Jesús. En ocasiones, un texto bíblico les hablaba. Fariseos hipócritas. Palabras fuertes. Dice, los fariseos le dijeron, mira a tus discípulos, están haciendo en sábado una cosa prohibida. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuántas veces de nosotros decía aquí misericordia, decía en la palabra que leímos hoy, misericordia quiero para que no condenes? ¿Cuántas veces nosotros, sin saber lo que la persona está pasando, cuántas veces llegamos a un semáforo, vemos un hermano y no le damos $1 y todavía arrancamos y vamos criticándolo? O vamos en las trocas del trabajo y vamos 3, 4 hermanos y ni siquiera le damos ni $1 y sin embargo todavía lo estamos criticando. Este está bien joven, bueno, ¿por qué está aquí pidiendo? Pues si puede trabajar, ¿por qué no trabajará? Y les digo yo a mis amigos, mis hermanos, ni siquiera le dieron $1, pero sí lo están criticando. Lo ven joven. ¿Cómo ven que si tiene asma, que al empezar a trabajar no pueda trabajar? ¿Cómo ven si tiene una enfermedad que no se puede agitar? Y nosotros, gloria a Dios, bendito Dios, podemos trabajar. Nosotros pasamos y ni le dimos nada y ya estamos haciendo lo que los fariseos. Ya lo estamos criticando, pero si se ve como de 20, 30 años, está más joven que yo. Estamos haciendo lo que aquellos fariseos, mis hermanos. Por eso el Señor dice, Él les respondió, ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios
y comieron los panes consagrados, que no les estaba permitido, dice, comérselos ni a ellos, ni a él, ni a sus compañeros. Jesús les estaba haciendo esa comparación. Todavía más, una cosa más grande. Que él y sus compañeros, dice, entraron en la casa de Dios, entraron en la iglesia, igual que aquellos discípulos de Jesús que iban, y ellos con aquella hambre, mis hermanos, no le dice Jesús, les hizo la comparación, no le importaba que esos panes fueran los que ya consagrados para solamente los sacerdotes comerlos, ellos con hambre, con una hambre de días a lo mejor. Y le decía, ¿no han leído que ellos entraron y comieron aquellos panes? Que no les estaba permitido nomás que a los sacerdotes, y quebrantaron sin incluir en culpa. Dice, ahora bien, yo les digo, aquí hay alguien mayor que el templo. La comparación que hacía Jesús, mis hermanos, aquellos fariseos, Jesús sabiéndolo todo, Jesús siendo, mis hermanos, les decía a ellos, les hacía esa comparación que el rey David entró con ellos y su gente al templo y comió aquellos panes. Dice, ¿aquí acaso hay alguien más que la comparación que les estaba haciendo, mis hermanos? Pero aquellos fariseos ni siquiera yo creo entendían, como a veces nos pasa a nosotros. Termino con esta cita bíblica, el 7 y 8 dice, si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Por qué hablaba de él, Jesús así? Que si comprendiéramos, dice, lo que significa misericordia. Muchas veces, mis hermanos, el Señor nos dice, hace sacrificios, mi hermano, hace sacrificios, mi hijo. Y de nada te sirve esos sacrificios si estás condenando a aquel inocente. Si estás condenando a aquel que lejos de ayudarlo, lo estás condenando. Lejos de decirle, no sé por qué estás haciendo eso, mi hermano. No sé por qué mi hermano estará haciendo eso. Pero por algo lo está haciendo. Por eso el Señor nos habla que no quiere sacrificios. Dice, si comprendieras lo que es misericordia, tendríamos misericordia unos de otros. Mis hermanos, mis hermanas, a pasar a una oración. Amado Padre, amado Señor y Dios mío, yo te quiero pedir, Padre mío del cielo, en estos momentos, por todas las necesidades de las personas que nos están escuchando a través de estos benditos medios, Señor. Por aquellas personas, mi Señor, que tienen un hijo, una hija, un padre, una madre. Hoy en día el alcoholismo, la drogadicción está llevando a jóvenes, mamás en alcoholismo. Ya no el puro papá, antes eran los papás, hoy en día la mamá también alcohólica. Jovencitas en la droga, hundidas, perdidas, durmiendo en las calles, Señor. Esas madres que se han rendido, Señor, yo te quiero pedir que les des fuerza por esas madres que se han rendido, Señor. Por esas madres que se han rendido, Padre. Que ya sienten que ya no hay cura, que ya no hay alivio, que ya no pueden seguir orando, Señor. Yo te pido por esas madres, mi Señor, que les des fuerza, que les des el deseo de seguir orando, Señor. Por esos hijos, esas esposas, por ese esposo que tienen en el alcoholismo, Señor, que llegan y lo único que hay en las casas es violencia, Señor. Porque el enemigo de todo se vale y en el momento del alcoholismo, de drogas, Señor, hacen esas personas cosas que no quieren hacer, pero el enemigo los lleva a eso a través del alcohol, de la droga, Señor. Jóvenes golpeando a su madre, asesinando a papá, mamá, jóvenes a un familiar en el momento que están en drogas, Señor, en alcohol, ciegos como Bartimeo, Señor. Que no nos rindamos, Señor.
Que nos des fuerza, Padre Santísimo del cielo, a aquellas mamás, a aquellos padres, mi Señor, que no te conocen, que ya se rindieron, que creen que ya no hay remedio para aquel hijo, para aquella hija, Señor. Que te los pongan a tus santos y benditos pies, te ponga a tus pies, Señor, a tus pies santos, Señor, todos esos esclavos que hay ahora en día, Señor. Viniste y sudiste hasta la última gota de tu sangre en ese bendito madero para que tuviéramos vida y una vida plena, una vida de libertad, Señor. Y mira la vida que llevamos hoy en día. ¿Por qué? Porque no te conocemos, Señor. Porque no creemos en ti, porque no te creemos, Señor. ¿Y cómo vamos a creer en un Dios que creemos muchas veces que estás muerto, Señor? Tenemos que creer en un Dios vivo, a un Dios que nos escucha. Padre Santísimo del cielo, te pido, Señor, por todos esos esclavos, mi Señor. Y por esas personas que están orando, mi Señor, para que no se rindan jamás, Señor. Aún que sus amigos les digan que ya, como a Jairo, que ya no hay remedio, que ya no te molesten, que ya tu hijo está perdido, Señor. Tú tienes, mi Señor, el día, mi Señor, en que vamos a llegar a tus pies para una conversión, papá. Así como lo hiciste conmigo y con muchos más, Señor, lo puedes hacer con esos jóvenes, esas jovencitas, Señor. Te pido por todas esas personas que están enfermos de cáncer, mi Señor, que los doctores les han dicho que ya no hay cura, Señor. Tú eres el médico de médicos, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Señor. Y estás allí como cuando ibas a sanar la hija de Jairo, cuando ibas pasando por aquel pueblo y salió aquella mujer con aquel sangrado de 12 años que ya había gastado todo su dinero, Señor. Mas sin embargo, tu misericordia es eterna, tu misericordia es grande, Señor. Al llegar ya esa fe que llevaba, Señor, porque había terminado con todas sus riquezas. Y dijo, Señor, con solo lograr tocar ese manto de mi Señor, sanaré. Señor, yo te pido esa fe para esas madres, esos padres, esos hermanos que están batallando con sus hermanos, Señor. Que esa fe que llevaba aquella mujer, Señor, cuando llegó y tocó tu manto y sanó, y tú lejos de reprenderla, de decirle, ¿por qué me dejaste hasta el último? Eso es donde nos demuestras, mi Señor, tu misericordia, que tu misericordia es eterna. No importa cuánto tardemos, tú estás allí esperándonos, que vayamos, Señor. Que vayamos a tener un encuentro, que te conozcamos, Señor. Tú no nos vas a reprochar, Señor. Tu misericordia, Señor, no es como la de nosotros, de los humanos, papá. Te pido por toda la bendita renovación carismática, Señor. Por todas aquellas personas que están a punto de rendirse, Señor, por tanta prueba que nos permite, Señor. Son pequeñas pruebas las que nos permites que pasemos, Señor, para lo que vemos tu honra y tu gloria, Señor, para que vemos tus prodigios, tus milagros que vemos, Señor. Te damos gracias, Padre mío del cielo, y pedimos, Señor, que esta oración sea elevada, mi Señor, como ese óleo bendito, como ese incenso, mi Señor, que se pone en las iglesias, Padre mío del cielo. Te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón, Señor. Y cerramos esta oración, Padre mío del cielo, agradecidos, mi Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Y te decimos, Señor, esa oración que tú nos dejaste por excelencia, Padre Santísimo. Cuando quieran orar, solamente digan a mi Padre así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A usted también, mamita María. Usted que sabe lo que es ser madre, que estuvo lidiando con Jesús, yéndolo a levantarlo cuando él caía, cuando era pequeño. Usted que sufrió cuando iba viéndolo allá a la par, cuando iban aquellas personas, soldados, quitándole la vida. Sabe de ese dolor que es de una madre ver a un hijo que está en el alcoholismo, en drogas, que siente que ya no tiene remedio. Señora mía, interceda por esos hijos e hijas suyas. Y le decimos las palabras que el ángel Gabriel le dijo, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gracias, mis hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano, desde este pueblo de Reno, Nevada. Bendiciones hasta donde llegan esta bendita transmisión.